Ya comenzó la revisión. Perfecto. Para el primer caso que tenemos, el primer caso de Thevenin que hemos dicho, tenemos fuentes independientes y resistencias. Nos piden encontrar la corriente que circula por la resistencia de 1 ohm si se conecta entre los terminales A y el terminal B, esa resistencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay miles de formas. Mallas, nodos, podemos hacerlo esto ¿cómo se llama? Por resistencia equivalente, por conversión de fuentes, ¿sí? Conversión de fuentes, por muchas cosas, por muchas formas, ¿sí? Pero acá lo vamos a hacer por Thevenin. Primero, voltaje de circuito abierto. Y encontramos voltaje de circuito abierto, que es igual al voltaje de Thevenin, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es la forma más rápida que se nos ocurre que podemos hacerlo? ¿Sí? Esto estamos acá. ¿Cuál es la forma más rápida que podemos hacerlo? ¿Sí? Por superposición, ¿sí? Voltaje de circuito abierto debido a la fuente de 12 volts, ¿sí? Esto lo dejamos como un circuito abierto, por lo tanto, vamos a tener un solo lazo. Estamos buscando el voltaje en la resistencia de 4, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje de circuito abierto prima, VO', es igual a la resistencia en la que cae 4 entre la suma de resistencia 6 más 6, 12 más 4, 16 por 12, ¿sí? Es voltaje, la resistencia en la que cae entre la suma de resistencia, ¿sí? 4 entre 16 por 12 es igual a 3 volts. Ese es el voltaje debido a el voltaje del circuito abierto debido a la fuente de 12 volts. Voltaje de circuito abierto debido a la fuente de 2 amperes. ¿Qué hacemos? Estamos buscando esta. ¿Sí? Esto es un circuito abierto. Corriente, la corriente que va por la resistencia de 6 y de 4, ¿cuánto es? La corriente que circula acá va a ser igual a resistencia por la que no se va, 6 entre 16 por 2. Esto se ha vuelto un cortocircuito, ¿sí? Y entonces el voltaje de circuito abierto VO2' es igual a la corriente, que es 2 por 6 entre 16 por 4 ohms, ¿sí? Entonces esto nos va a dar 8 por 6 entre 16, nos da 3 volts, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, que es igual al voltaje del circuito abierto, es igual a VO más VO C2'. Esto es igual a 6 volts. El voltaje de Thevenin es igual a 6 volts. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Es más rápido. ¿Ven lo sencillo que es, ¿sí? Resolverlo por superposición? Eso es lo que tienen que visualizar ya rápido. Tienen todas las herramientas. Por lo tanto, deben de ver cuál es la forma más rápida que la pueden hacer, ¿sí? O más certera, como ustedes decidan, ¿sí? Entonces, resistencia de Thevenin. Eliminamos las fuentes de voltaje, las hacemos cortocircuito, y la fuente de corriente la hacemos circuito abierto. Por lo tanto, ¿cuál es la resistencia que vemos hacia acá? La resistencia que ve, la resistencia equivalente, la resistencia de Thevenin, que ve la resistencia de carga. Perdón. ¿Qué va a ser? 6. En serie con la 6, 12. Paralelo con 4. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a 4 paralelo con 16. Con 12, perdón. Con 12. Esto es igual a la multiplicación 4 entre 2 por 12 entre 16. La multiplicación entre la suma, 4 por 12 entre 16, es igual a 3 ohms. ¿Está claro? Por favor. ¿Sí? Si quieren, redibújenlo. Si no lo visualizan, redibújenlo, por favor. Eso no importa. Cuantas veces sean necesarias, se tiene que dibujar para poder visualizarlo. Estamos haciendo circuito abierto, cortocircuito, nos queda 6 en serie con 6, paralelo con 4.
nos da 3 ohms. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo, ingeniero, yo tengo una duda Sí, sí. para sacar la potencia, el balance de potencia del circuito, se tiene que hacer, digamos, sumando las potencias, o lo puedo hacer, o sea, me refiero a que si se tiene que hacer independientemente el circuito, digamos, en el primero que se elimina, o sea, se pone como circuito abierto y encuentro la potencia de las resistencias, y luego pongo como cortocircuito la fuente de voltaje y encuentro otra vez las potencias. No, O ya señor. No. Te tendría que dar ya todo, ¿no? Sí, tendrías que hacer la potencia. Es todo el circuito lo que te interesa. de lo ya encontrado, o sea, Sí, sí. así como en el circuito que encontramos el voltaje, ya con ese ya puedo encontrar la potencia del circuito general. Ojo. Estamos encontrando, vamos a ver, ¿qué vas a encontrar? Lo que encontraste aquí, que es que todo lo que ve la resistencia de carga, perdón, que está pasando la basura. Todo lo que ve la resistencia de carga de un ohm, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber 6 volts, 3 ohms, ¿sí? Y le está colocando una resistencia de 1 ohm. Eso es tu equivalente, ¿sí? Entonces, Sí, ahí, para encontrar la potencia que está entregando, está disipando esta resistencia, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Qué corriente va a circular acá? 6 entre 4, ¿sí? 1.5 amperes. 1.5 por 1.5 por 4, esta va a estar consumiendo 9 watts. ¿Está claro? ok, sí. Eso es 1.5 amperes. Por lo tanto, si tenés 1.5, es 9 watts más el consumo de esto, tiene que ser el consumo de la fuente. ¿Cuál es el consumo de resistencia de 3? 1.5 por 1.5 por 3 es 6.75 watts. ¿Sí? Esta. ¿Cuánto consume esta fuente? ¿Sí? 1.5 por 6. 9 watts. Ah, perdón. 1.5 por 1.5 por 3, 6.75. Perdón, 1.5 por 1.5. Ah, perdón, esto es 2.25 watts, lo siento. Es I cuadrado por R. Esto es 2.25 watts, ¿sí? Entonces, ¿cuánto consume esta? 6 por 1.5, 9 watts. ¿Está claro? ¿Sí? 6. Sí. 5 menos 9 más 6.5 más 2.25. ¿Sí? Entonces, estos 6.75 watts que se están consumiendo debe de ser igual al consumo de las tres resistencias. Y estos Okay. 9 watts que se están entregando debe de ser lo que están entregando dos fuentes. ¿Está claro ese concepto? Por eso es equivalente. Por eso estamos hablando de los equivalentes. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen, esto, ¿cuál sería la máxima transferencia de potencia? ¿En qué momentos nosotros podemos transferir la máxima potencia? ¿Qué máxima transferencia de potencia? ¿Quién me responde? ¿Qué resistencia tenemos de colocar acá para transferir la máxima transferencia de potencia? ¿Qué valor debe tener esta resistencia?
¿Qué valor debe de tener? Y la pregunta es para todos. ¿Qué valor debe de tener esa resistencia para transferir la máxima potencia? Tiende a cero. No. Eso es alto. Ojo, alguien tiene el micrófono abierto. Por favor. Hola. ¿Qué valor? Teorema de la máxima transferencia de potencia. Vamos. No están leyendo el libro. Por favor, es necesario estudiar la teoría. Y está en el libro. Con ver cómo resuelvo problemas no se estudia. Es imposible aprender viendo cómo yo lo resuelvo los problemas. ¿Cuál es el valor de la resistencia para una máxima transferencia de potencia? Busquen en el libro. ¿Se acuerdan? Lo vimos ya acá en videos. Pueden revisar sus videos. ¿Sí? Derivamos la potencia con respecto a la resistencia de carga, ¿sí? Y la igualamos a cero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos daba? Es la resistencia de Thevenin, exactamente. Para transferir la máxima potencia, nosotros debemos de colocar una resistencia igual a la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, ya tenemos el primer caso de Thevenin. Segundo caso de Thevenin. Bien. Oh, perdón. Podemos también acá, voy a borrar acá esto. Podemos también encontrar la corriente de cortocircuito de esto, ¿sí? Si nosotros cortocircuitamos, acá, cortocircuitamos, vamos a encontrar la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito debido a la fuente de 12 volts. ¿Cuánto es? Y SC'. Si nosotros cortocircuitamos acá y eliminamos esta fuente, ¿cuánto vale la corriente de cortocircuito debido a esta fuente? ¿Sí? Hemos cortocircuitado acá, ¿sí? Eliminamos, por lo tanto, esta resistencia. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito debido solo a la fuente de 12 volts, eliminando la de 2 amperes? 1 ampere. Perfecto. 1 ampere. La corriente de cortocircuito debido a la fuente de 2 amperes, eliminando esta. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto vale? Hemos cortocircuitado, eliminamos la fuente de voltaje. ¿Cuánto es la corriente de cortocircuito? No. No, no es 2. ¿Cuánto es? Tendríamos repartido los 2 amperes entre 6 y 6. Por lo tanto, es 1 ampere. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito es igual a la corriente de cortocircuito debido a más de cortocircuito, 2 es corriente de cortocircuito es igual a 2 amperes. ¿Qué es 6 entre 2? Es 3 ohms. Está claro. Es las dos formas que tenemos para encontrar la resistencia de Thevenin. Encontrarlo matando fuentes o eliminando los efectos de las fuentes o
encontrando voltaje de Thevenin y corriente de cortocircuito. ¿Está claro? ¿Podría repetir eso, por favor, Paul? No lo entendí muy bien. Eso último. Chivo, claro que sí. Te dibujo el circuito. Redibújenlo. Si no lo visualizan, redibújenlo. Vas a tener... perdón. Has cortocircuitado esta resistencia, ¿sí? La de 4. La estás cortocircuitando. Por lo tanto, si redibujas el circuito, vas a tener esto. 2 amperes, ¿sí? 6 ohms y 6 ohms. ¿Sí? Divisor de corriente. Resistencia por la que no se va, 6. Entre la suma de resistencia, 12. Por lo tanto, es 0.5 por 2, 1 ampere. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Chivísimo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Queda claro? El primer parcial, el primer examen, no lo vamos a tener, pero el primer examen parcial es exactamente la evaluación de todas las herramientas que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas herramientas las necesitamos para la segunda parte, que es ya tiempo, cuando metemos capacitores. ¿Sí? Entonces, toda esta parte es solamente encontrar lo que ve el capacitor. Ve el capacitor. ¿Por qué cortocircuito es la resistencia de 4? Porque estoy encontrando la corriente de cortocircuito. Le estoy colocando un corto aquí. Por lo tanto, elimino la fuente. ¿Sí? Resistencia equivalente. 4 por resistencia 0. 4 por 0, 0. Entre 4. ¿Sí? Estoy haciendo esto, ¿no? Paralelo, resistencia de 0. Multiplicación, 4 por 0. Entre la suma, 4, 0 entre 4, 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Chivo. Entonces, segundo caso de Thevenin, pero eso no aparece así en Sariku, aparece en Hayat, ¿sí? Pero me gusta diferenciarlo, porque uno dice rápidamente, el segundo caso de Thevenin, acá ustedes no pueden matar fuentes, ¿sí? No pueden eliminar el efecto de las fuentes, y entonces lo encuentran por voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. O, vamos a ver otra forma, ¿sí? Que es más trabajosa. Bien, voltaje de circuito abierto para esto. Uy, perdón, I sub X, chinga, creo que es I sub X es, perdón, lo tenía, solo déjenme revisar, que no copié por pendejo, no copié el I sub X es este. Disculpen, I sub X es ese. No te molesta. No. Entonces, perdón que aquí está mi hijo a la par haciendo sus tareas. ya entró. Está bravo porque es su primer día de tarea, de clases, después de Semana Santa. Entonces, vamos a ver. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Vean qué chido. Voltaje de circuito abierto. ¿Cuál será la forma más rápida de hacerlo? Vamos a ver, sugerencias. Voltaje de circuito abierto, nodos. Veamos si lo hacemos por nodos. 1, 2, 3, 4 nodos. Tenemos un supernodo, tendríamos 2. Se nos complica mucho. La I sub X, esta fuente de corriente depende de la corriente I sub X. Por lo tanto, la forma más rápida de hacerlo es mallas. I1, malla 1, malla 2. ¿Sí? ¿Está claro? Menos. Y por lo tanto, hacemos la supermalla 1, 2. Menos 6 más 5 y 1 más 3 y 2 más 4 y sub 2 es igual a 0. Estamos claros que V o C, entonces el circuito abierto es igual a 4 por I sub 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? Con eso. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. I sub 2. Por lo tanto, tendríamos
5 y 1 más 7 y 2 es igual a 6. Esta es nuestra primera ecuación. Y nuestra segunda ecuación es I2 menos I1 es igual a 1.5 IX. ¿Cuánto vale IX? I2, ¿sí? Entonces, I2 menos I1 es igual a 1.5 I2, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que I1 negativo es igual a 0.5 I2, ¿sí? Estamos buscando I2, por lo tanto sustituimos y tenemos que, sustituyendo, esto es nuestra segunda ecuación, sustituyendo tendríamos I1 es igual a menos 0.5, esto es 5, menos 0.5, I2 más 7 I sub 2 es igual a 6, 5 por 0.5, menos 2.5, menos 7, es menos 4.5 y 2 es igual a 6, 4.5, 6 entre 1.33 y 2 es igual a menos 1.33 amperes. Perdón, pero me equivoqué. ¿Alguien me ayuda por ahí, por favor? Creo que me he equivocado. ¿Sí? Claro. Vamos a ver. Sí. Esto es 7, 7 menos 2.5, esto es 4.5 positivo. Esto es 1.33, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a 4 por 1.33, es 5.32. 5.32 volts, ¿sí? Estamos, ahí está. No me he equivocado, solo el signo menos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver. ¿Está claro hasta acá el procedimiento? Por favor, ¿cómo encontré el voltaje del circuito abierto? Ahora, corriente de cortocircuito, ¿sí? Cortocircuitamos esto y ahora replanteamos. Corriente de cortocircuito, ¿qué hacemos? La corriente de cortocircuito va a ser igual a lo mismo, supermalla 1, 2. Solo que ahora, en supermalla 1, 2, vamos a tener menos 6 más 5 y 1 más 3 y 2 es igual a 0. ¿Está claro? ¿Está claro eso, por favor? ¿Dónde andan? ¿Hormiguitas? Andan hormiguitas por todas partes. ¿Está claro eso, por favor? ¿Sí? Porque ahora la resistencia de 4 ohms ya no está en la malla, ¿sí? Y entonces tendríamos, por lo tanto, 5 y 1 más 3 y 2 es igual a 6. Esta es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación viene a ser lo mismo, ¿no? Menos I1 es igual a 0.5 y 2. Lo sustituimos y encontramos que esto será 2.5 y 1 menos, ¿sí? Más 3, perdón, y 2 más 3 y 2 es igual a 6. Y 2 es igual a 12. 12 amperes. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito es igual a 12 amperes. De donde tenemos que la resistencia de Thevenin es igual
resistencia de Thevenin es igual a 5.32 volts entre 12 amperes. Y esto nos da 5.32 entre 12, nos da 0.44 ohms. Sí, por favor, dejo ahí un rato, piénsenlo. Piensen en toda la solución. Un momento, revisen. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay nada. Nada. Ninguna pregunta hasta acá. ¿Todo está claro? ¿Qué es la otra forma que tenemos para poder resolver este circuito? Por eso es que Sadiku no los toma como 3 casos. ¿Por qué? Porque la otra forma que tenemos, ¿puede repetir lo de la supermalla para corriente de cortocircuito? Claro. Vamos a ver. La supermalla que vas a tener, estamos claros que es una supermalla, ¿sí? Estamos encontrando la corriente de cortocircuito, por lo tanto van a tener 2 mallas, con una fuente de corriente al centro. Entonces vas a tener la supermalla 1, 2. Si nosotros cortocircuitamos, ¿sí? Vas a tener menos 6 más 5 y 1 más 3 y 2 más 0 es igual a 0. Porque estás eliminando esta resistencia. ¿Sí? Esa es la supermalla que tenemos. Y la ecuación que rige, la ecuación auxiliar es I2 menos I1, ¿sí? Lo mismo. I2 menos I1 es igual a I1.5 IX, donde IX es igual a I2, por lo tanto tendrías menos I1 es igual a 0.5 I2, que es lo que tengo aquí. Y también lo sustituyo y vas a encontrar que I sub 2, que es igual a la corriente de cortocircuito, es igual a 12 amperes. Sadiku no hace diferencia en 3 casos. ¿Por qué? Porque la otra forma que tienen para encontrar la resistencia de Thevenin, encuentran el voltaje del circuito abierto. Y la otra forma para encontrar la resistencia de Thevenin es colocando, matando o eliminando las fuentes de voltaje y de corriente y colocando una fuente de prueba. ¿Sí? Y entonces, es por eso que no lo toca como si fuera tercer caso, sino que lo que tienen aquí es, para el siguiente problema, es que ustedes van a tener aquí, claro, van a tener aquí solamente resistencias y fuentes independientes, fuentes controladas. Por lo que el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto, ¿sí? El voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto, ¿cuánto es? 0. Si esto es un elemento pasivo, lo consideramos como un elemento pasivo porque solo tiene fuentes controladas y resistencias, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos aquí cuánto es el voltaje de circuito abierto, nos daría 0. Por lo tanto, sabemos que si solamente tenemos resistencias y fuentes controladas, solamente vamos a tener una resistencia de T. ¿Está claro? ¿Y cómo lo encontramos? Excitamos el circuito. ¿Y cómo lo excitamos? Le colocamos una fuente de voltaje o una fuente de corriente, ¿sí? Del valor que ustedes quieran, ya sea fuente de corriente o sea fuente de voltaje. Como esta fuente de corriente depende de la corriente que está aquí, lo más fácil es colocar una fuente de voltaje de 1 volt
para encontrar inmediatamente cuánto vale I sub X. I sub X es igual a cuánto. Perdón, ¿qué es lo que estamos encontrando? Más bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a buscar es la corriente que entrega esa fuente. De esa forma sabemos, ya voy, Diego. De esa forma sabemos qué resistencia le estamos colocando a esa fuente al encontrar la corriente. ¿Sí? ¿Sí está claro? Por lo tanto, ¿cuánto vale I sub X? Esto está sometido a 1 volt. Por lo tanto, esto vale menos 1 entre 2. Es igual a menos 0.5 amperes. Exactamente. Menos, pero Paul, menos 0.5. Porque es más menos y la corriente va hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente I2? I sub 2 es igual a 1 entre 4, a 0.25 amperes. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la corriente hacia abajo? 2Ix. Por lo tanto, sumatoria de corrientes en este nodo, ¿sí?, igual a 0. Corriente saliendo, positivo. ¿Sí? Corriente saliendo, positivo. Vamos a tener menos I, que es la que estamos buscando. ¿Sí? Menos I. Menos I. Menos I. ¿Quieren? Menos I. Menos 0.5 amperes. ¿Sí? ¿Sí? Más I sub 2 más 2Ix es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a tener? Tendrías menos I menos 0.5 más 0.25 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, tendrías 1.5 menos 0.25 y es igual a menos 1.25. Perdón, vamos a ver. Sí. Voy. X. Perdón, déjame revisar. Estoy haciendo bolas. 1 entre 4.25. Perdón. Aquí está grave. No, estoy confundiendo tonteras. Discúlpenme, pero estoy confundiendo tonteras. Ya me levanto un rato, solo me levanto un rato. Solo déjenme un rato. Yo te pongo de naranja. Te lavas las manos después, por favor. Bien.
perdónenme que estaba haciendo una real tontera, discúlpenme. ¿Qué es lo que tenemos? Sumatoria de corrientes que está aquí, lo voy a poner en azul. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Sumatoria de corriente. Corriente entrando al nodo menos I, ¿sí? Más I1, ¿sí? I1 más I2 más 2IX es igual a 0. Está claro. Esa es la ecuación que nos compete. Menos I más I1 más I2 más 2IX. ¿Dónde? I1, ¿cuánto vale? ¿Sí? Voltaje 1 entre 2 más 1 entre 4 más 2IX es igual a 0. Igual a ahí, perdón. Ahí. Por lo tanto, tendríamos entonces acá 0.5 más 0.25 más 2 y x es igual a i. Y x, ¿cuánto vale? Y x es igual a menos 0.5. Por lo tanto, tenemos que i es igual a 1. A 0.5 más 0.25 menos 1 es igual a menos 0.25 amperes. ¿De dónde? Entonces, si nosotros tenemos una fuente de voltaje de 1 volt y está demandándonos una corriente de menos 0.25, menos 0.25, la resistencia que tenemos, y es aquí a donde la cabeza se le da vuelta, la resistencia de Thevenin será igual a una resistencia negativa de 4 ohms. Es una resistencia que entrega potencia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿Sí? Entonces, aquí estaba cometiendo el error de siempre. Estaba asociando la variable de control con respecto a lo que sucede en la resistencia. Ese es un problema muy común, ¿sí?, que debemos de evitar. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Voy a repetirlo todo. Voy a repetir este problema porque me hice bolas. Totalmente. Claro que sí. Sí, voy a repetir todo el programa porque me hice bolas. Fue terrible. Sí, voy a repetir todo. Calma. Voy a redibujarlo y tenemos una fuente de corriente 2IX, una resistencia de 4 ohms, una resistencia de 2 ohms y tenemos que IX, que es la variable de control, es IX va para arriba. ¿Sí? No olviden encontrar el equivalente de Thevenin de ese circuito que está ahí. Lo que tenemos, perdón, reviso primero las preguntas. No debería dar, perdón. Lo repito todo y por favor repetir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien. Hemos decidido que vamos a alimentarlo. Este circuito lo vamos a excitar con una fuente de voltaje de 1 volt. Es un circuito con un solo par de nodos, por lo tanto tenemos ya el voltaje en este punto de 1 volt con respecto a esto, ¿sí? De 1 volt. Entonces, hacemos sumatorias de corrientes en el nodo 1, ¿sí? Y vamos a tener sumatoria de corrientes igual a 0, corrientes saliendo del nodo positivo.
estamos encontrando esta corriente y entonces tenemos menos I más V1, si quieren, entre 2, más V1 entre 4, más 2IX es igual a 0. ¿Está claro? Eso es 2IX, que está saliendo del nodo. Sustituyendo tenemos un medio más un cuarto más 2IX es igual a I. ¿Sí? Esto sería igual a 0.75 más 2IX es igual a I. ¿A dónde IX cuánto vale? IX es igual a menos 1 entre 2, a menos 0.5. Está claro, ¿sí? Y X es igual, va en el sentido contrario de lo que va el B1 entre B2, B1 entre, que es un volt, entre 2 ohms. Y entonces, de esa forma tendríamos que I es igual a menos 0.25 amperes. ¿Sí? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, si el voltaje es 1 volt, es igual a la corriente menos 0.25 por la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin, entonces, es igual a menos 4 ohms. Es así. Es por eso, estos problemas les fascinan a los libros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es conceptual. ¿Por qué es muy conceptual? Esta resistencia da negativo porque ustedes han sido congruentes con toda la solución. ¿Sí? Y es así la respuesta, pues claro, por supuesto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bastante bajo, sí, sí. No, porque no tenés cómo eliminarlo. Vamos a ver. Dejo de grabar. Detengo la grabación.